Este de aquí es Álvaro. Pasó de 90 kilos a 78 kilos en menos de 4 meses. Ganó masa muscular, trabajaba 8 horas sentado, planificando además su boda. Salía a los fines y comía fuera, bebía cerveza y no vivía en el gimnasio. Y eso no es todo, tiene muchísima más energía que antes para hacer todas sus tareas sin agotarse. Se mueve muchísimo más, tiene confianza y además no vive obsesionado. En este vídeo voy a explicarte exactamente qué es lo que hicimos. Muy buena gente, estamos por aquí en un nuevo vídeo y estoy bastante contento porque es un vídeo muy especial para mí, un caso de éxito del equipo Wadix, ¿vale? El asesoramiento online en este caso. Para mí es un honor exponer este caso, el caso de mi cliente Álvaro y cómo conseguimos hacer toda esa transformación. Primero, lo más importante es que su problema principal no era el perder grasa, sino que lo era su mentalidad. Voy a dar 4 puntos críticos que frenan al 90% de la gente y le impide conseguir su cambio. Si esto te interesa, mira el vídeo al completo y si no, pues nada, sigue por ahí scrolleando y vídeos que realmente no te aportan nada y te siguen ahí estancado en el mismo punto. Así que vamos allá, gente. El primer punto del que vamos a hablar es el exceso de autoexigencia. Esto es un error muy común y que además Álvaro en este caso para él era un limitante porque no conseguía y hacerlo de forma progresiva y así conseguir resultados. Segundo punto, miedo a perderlo todo si salía a comer fuera con la pareja, amigos o lo que sea. Miedo a perderlo todo si sale del plan. Lo pongo aquí más en llamativo porque sí, él pensaba que salir a comer fuera con los amigos, tomarse una cerveza era salirse del plan. Y eso es justo uno de los errores de los que más comete la gente. No es que te salgas del plan, es que ese propio disfrute te viene bien y te beneficia para seguir en busca de tu objetivo o el resultado que esperas en este caso conseguir. Tercer punto, tendencia a compensar. Sí, tendencia a compensar, ¿por qué? ¿Nos salíamos del plan? Pues ¿qué pasaba? Que tendíamos a compensar, a sentirnos mal, frustrarnos, y eso es justo lo que quería evitar que le ocurriera. Cuarto punto, el clásico pensamiento de todo o nada. Y que este tema yo la verdad que me lo sé de primera mano porque me ha ocurrido y lo he sufrido en mis primeros años de cambio físico. Podéis ver aquí las fotos de mi cambio, yo también pasé por aquí, pensaba que o lo hacía todo perfecto, entrenaba 6-7 días, 2 horas cada día, cardio a machacarme, si hacía eso bien y si me saltaba algún entrenamiento o comía de determinada forma saliéndome del plan, no iba a conseguir nada y eso provocaba que me sintiese mal y para nada hacerlo sostenible. Y por eso mismo pude empatizar mucho con el caso de Álvaro porque sabía que era una persona muy autoexigente y que tendía a compensar o incluso frustrarse y hablarse mal a sí mismo, y la verdad que yo he pasado por ahí justo por eso, sabía qué herramientas le iban a beneficiar para salir de ese patrón. Es que esto, gente, es fundamental, o sea, todo o nada. Pensad que Roma no se construyó en un día, por lo tanto vosotros no vais a construir unos hábitos en un solo día que no habéis hecho a lo largo de vuestra vida, ¿vale? No habéis sido capaces de sostenerlos, por lo tanto, ahora de un día para otro tampoco. De hecho, todo este tipo de cosas lo explico más en detalle a nivel de mentalidad, cómo aplicar ciertos patrones, romperlos. En mi Instagram puedes seguirme por aquí, lo dejaré @wadixjourney y ahí doy tips diarios de cómo lo planteo en mi día a día. Borramos esto y nos pasamos a la parte del flujo de trabajo que llevamos durante todo el proceso. En esta parte, ¿qué es lo que hicimos? Primero de todo, una llamada inicial. Con esta llamada inicial lo que conseguíamos es entender su contexto al completo, su situación de vida, a qué se dedica, cómo es su día a día, qué dificultades tiene, qué cosas ha intentado previamente y qué no le han funcionado, gustos, todo lo vimos directamente en esta llamada, 30 o 1 hora si es necesario. 2. Pasamos a trabajar de lleno en los cuestionarios de alimentación y entrenamiento. Porque sí, una vez sabemos que vamos a empezar a rodar, necesitamos determinar sus gustos, sus preferencias, su tiempo, todo en cuanto a alimentación y entrenamiento para poder realmente hacer un plan personalizado y que realmente vaya a dar resultados y sean sostenibles. Por lo tanto, con esto que conseguíamos hacer un análisis completo, ¿vale? ¿De qué? Pues de todas las variables que necesitábamos analizar, como por ejemplo actividad de su día a día, el tiempo que tiene libre a lo largo de la semana, gustos o preferencias en cuanto a entrenamiento, alimentación, todo ello, y así muchísimas ristras de cosas más, ¿vale? ¿Para qué? Para poder así de esta manera hacer un plan
todo esto a ser un plan adaptado a la persona. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el plan se adapte a la persona y no la persona se tenga que adaptar a ese plan, ¿vale? Porque esto conseguimos que sea sostenible. Tercer punto, y uno también de los más importantes, determinamos y analizamos puntos críticos a nivel mental. Y lo pongo por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Gracias al acompañamiento y el seguimiento que se hace en el servicio, la persona no se sale del plan ni se siente perdida, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un seguimiento semanal revisando la técnica de los ejercicios, que todo vaya bien, se esté cumpliendo el plan, si hay algún problema con la alimentación, algo que no guste. También incluso se hace a nivel continuo, diario, con un soporte por WhatsApp 24/7 para que cualquier duda o circunstancias podamos afrontarla a tiempo. Y por último, mensual, ¿vale? Este también es súper importante porque ahí hacemos una videollamada de 15, 20, 30 minutos donde vemos el estado actual y siguientes pasos a seguir para que de esta manera entendamos ambos en qué punto nos encontramos. Para mí esto es fundamental porque es justo una etapa donde esos puntos mentales que nos están lastrando puedo verlos y analizarlos con la persona para tratar de poco a poco romper ese patrón. Por ejemplo, si vemos que tendemos a compensar, a sentirnos mal, a frustrarnos, yo sé de primera mano que eso es una situación que quizás se aguante un par de semanas, pero más a futuro no se va a aguantar. Por lo tanto, atajamos de raíz. ¿Y esto qué quiere decir? Todo esto, al final, podéis ver que no se empezó poniendo una dieta y un entrenamiento, no. Se empezó entendiendo a la persona, con esa llamada, con esos cuestionarios, sabiendo sus preferencias, horario, todo, y sus puntos mentales que quizás lo podían lastrar más, se entendió a la persona y ahí se elaboró su plan. Y es que sí, es que al final trabajamos con personas, que realmente no es trabajar con un número sin más, y si tiene resultados guay, y si no, pues ya está, me olvido. No, tenemos que responsabilizarnos ambos del proceso que estamos haciendo, comprometernos y doy un trato lo más humano y cercano posible para que esa persona lo consiga sí o sí. Pasamos ahora sí que sí al plan paso a paso, es decir, ¿qué hicimos para conseguir perder eso? Más de 10 kilos, en este caso 12 kilos en menos de 4 meses. ¿Qué fue lo que hicimos? Pasamos al primer punto, semanas iniciales de prueba. ¿Por qué son semanas de prueba? Porque cada cuerpo funciona de una forma y cada persona es un mundo. Entonces se necesitan hacer una semana de prueba con unas cantidades de alimentos, digamos un plan que veamos cómo el cuerpo responde. De esta forma determinamos qué tipo de metabolismo tiene y todo en relación a esa persona, ¿vale? De esa forma el siguiente paso es mucho más concreto y más al grano. ¿Por qué? Porque ahí vamos ya a lo importante. Queremos perder grasa, por lo tanto necesitamos un déficit calórico, ¿vale? En el caso de ganar músculo sería justo al contrario, sería un superávit, pero en este caso un déficit. ¿Qué significa esto al final? Nosotros, con el paso previo, que para mí es fundamental, lo que hacemos es determinar el metabolismo. Una vez lo tenemos determinado, somos capaces de decir, vale, necesita comer menos para poder perder grasa. Si no come menos de lo que su cuerpo gasta, esto no va a suceder. Por lo tanto, una vez determinamos su metabolismo, conseguimos aplicar el déficit calórico adecuado y de forma progresiva. Pasando al tercer punto y también uno de los más importantes, entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pautamos en este caso unos 4 días de fuerza, ¿vale? También añadiendo parte complementaria de HIIT, ¿vale? Que son trabajos de alta intensidad, 10-15 minutos donde se aplica más intensidad para acelerar el proceso de pérdida de grasa, y además también trabajo de core, ¿vale? Es súper importante ya incluso a nivel de salud. Con únicamente 4 días de 7 que tiene la semana, Álvaro pudo conseguir un cambio brutal, ¿vale? Y realmente con 3-4 días es más que óptimo. De hecho, yo también entreno esos días a fuerza, no es necesario más, para nada. Y con esos entrenamientos de ni 1 hora la sesión. Por lo tanto, no penséis que hay que tirarse 3-4 horas en el gimnasio y tirarse ahí la tarde entera o la mañana, porque no es así. Es un entrenamiento efectivo y adaptado a la persona, aquello que quiera mejorar. Siguiente punto que también es importante, actividad diaria, ¿vale? En este caso, ¿qué? Pasos, ¿vale? Caminar. Este es algo que la gente infravalora muchísimo, porque la verdad que se acelera mucho el proceso de pérdida de grasa metiendo más actividad en tus días. Y que me podéis decir, en el caso de Álvaro no lo tenía muy fácil. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo sedentario, 8 horas sentado, es informático, por lo tanto
el andar lo llevaba bastante regular, ¿no? Entonces, ¿empezamos con 20.000 pasos al día? Pues obviamente no, fue todo de forma progresiva. Empezamos con 7, 8.000 pasos al día, luego ya pasamos a los 10.000, empezamos a estabilizar eso sin que nos costara, yendo a andar directamente al gimnasio, es decir, haciéndose la vida un poco más fácil, aprovechando los desplazamientos para también cumplir esa parte. Incluso ha llegado a un punto donde estamos ya a los 14.000 pasos aproximados, ¿vale? Y esto literalmente es un cambio de juego y de paradigma por completo, porque aquí tu cuerpo empieza a estar mucho más activo en el día, su metabolismo también empieza a aumentar, por lo tanto es más fácil perder grasa, ¿vale? Ya que su cuerpo está gastando muchísimo más, no está en modo ahorro como a mucha gente le pasa, que están apáticos, con muy poca energía en su día, justo lo contrario, al revés, tienes muchísima energía para hacer todas las tareas del día. Y luego, por último, en referencia a todos estos pasos, con el acompañamiento que se va haciendo a lo largo de la semana y los meses, vamos haciendo pequeños ajustes en función del estrés, del cansancio, de todo. Porque como he comentado antes, subrayo los ajustes porque para mí es lo más importante que podemos encontrar aquí. Al final se puede elaborar un plan, pero la persona puede responder en determinadas etapas de una forma u otra. En un año le gusta más un tipo de entrenamiento o un tipo de comida y a los meses le gusta otro. Por lo tanto, si realmente quieres mantener esto toda tu vida, realmente te tiene que gustar aunque sea un mínimo, ¿vale? Si no, lo vas a acabar dejando y eso seguro. Por lo tanto, esto es vital. Según el estrés, el cansancio, también los gustos, lo que va aprendiendo y demás, vamos analizando con ese seguimiento semanal, mensual, diario, vamos viendo realmente qué es lo que él está demandando, qué necesita. Necesita cambiar algo. Como sabemos, estaba planificando una boda, por lo tanto hay semanas en las que puede tener algunos eventos, pruebas y demás, donde tiene menos tiempo. Incluso si viaja, pues quizás no tiene ni el gimnasio para entrenar, ¿vale? Porque no tiene tiempo. Pues para eso está la comunicación y la transparencia, ver que se puede aplicar un entrenamiento de 20-30 minutos en casa, cogemos, adaptamos el plan y buscar siempre la manera para darle solución a esos objetivos que estamos intentando alcanzar, ¿no? De esta manera es como conseguimos mantenernos firmes y cumplir siempre, ¿vale? Es la más importante, de hecho es la raíz de todo. A raíz de cómo pensamos también es cómo actuamos, ¿vale? Es decir, esas decisiones que tomamos en nuestro día a día, si tenemos una mentalidad frágil o que no está alineada con lo que estamos realmente esperando conseguir, no vamos a conseguir nada. Por lo tanto, si no trabajamos la raíz, no sirve de nada toda la parte técnica que he comentado previamente. Por lo tanto, quería comentar qué aspectos hemos solucionado en el caso de Álvaro, que ahora mismo es un antes y un después, por lo tanto ha conseguido mantener resultados y seguir consiguiendo aún más. Trabajamos sobre la culpa, ¿vale? Cuando nos salíamos del plan, veíamos que quizás pensaba que podía perder todo lo que había hecho durante la semana, que si comía esto o estas cantidades, que si comía lo otro, al día siguiente tenía que comer menos. Eso básicamente veíamos que había cierta parte de culpa, ¿vale? Si hacemos algo el cual en nuestra cabeza pensamos que no es óptimo, pensamos que todo se va a ir a la mierda y realmente no es así, ¿vale? Es de hecho beneficioso salirse ciertamente del plan para poder desconectar en un breve periodo de tiempo y luego volver a conectar con más fuerza aún. Veíamos que el tema de salir a comer compensábamos. No hay que compensar. Hay que hacerse ver que para nada es salirse del plan, sino que de hecho es cumplirlo para tener una mentalidad mucho más cercana a algo sostenible. Estoy seguro de que no está nadie dispuesto o la mayoría de la población, a decir, vale, como quiero conseguir un cambio físico, cuando salga con mis amigos, con mi familia, me voy a llevar un tupper. O no voy a pedir nada, a base de ensalada, todo, ni una cerveza, porque a mí me encanta la cerveza, pero me voy a prohibir también eso. Para nada. No se compensa, ¿vale? Se aprende a cómo hay que distribuir las cosas y cómo gestionarse cuando se va a salir fuera, ¿vale? Pero para nada prohibirse alimentos ni nada de eso. Eventos también. Pensábamos que si nos íbamos a algún evento íbamos a dormir peor y eso nos iba a provocar un montón de circunstancias que no iban a ser negativos. Todo esto ahí vimos que realmente hay una forma de no llevarlo tampoco al extremo, ¿vale? No decir, pues me voy a quedar hasta las 9 de la mañana del día siguiente en un evento, sino ir como hay que ir, ¿vale? Disfrutando de todo, pero tampoco sin irse al extremo, ¿vale? Eso fue uno de ellos. Luego también, relacionados también podemos tener viajes, ¿vale? En vez de verlo como algo que me impide seguir con el plan, con la alimentación, con el entrenamiento, vemos que hay maneras de adaptarlo. Se pueden crear rutinas directamente en casa que no necesitan ningún tipo de material,
puedes seguir comiendo fuera, pero sabiendo qué opciones son las que se ajustan más a tu caso, todo eso, ¿vale? Súper importante. También vimos que hay situaciones de estrés, como por ejemplo en el caso de Álvaro sería la boda, ¿vale? Y algunas cosillas más. Todo esto nos provocaba más estrés, nos quitaba también más energía, teníamos menos energía, todo esto, ¿vale? Y ahí entendimos que realmente son etapas de la vida que también es una prioridad para esa persona, ¿vale? Por lo tanto, no hay que prohibirse o sentirse mal por el plan de alguna manera ajustarlo, hacer un poco menos y bajar las intensidades, porque realmente también tiene que disfrutar de esa etapa, ¿vale? Está planificando su boda, por lo tanto, necesitamos saber en qué punto estamos y hacia dónde partimos, ¿vale? Porque recordad que esto no es un sprint, conseguir un cambio físico lleva tiempo, por lo tanto, no es un sprint, ¿vale? Es más bien una maratón, ¿vale? Directamente es toda tu vida, por lo tanto, vas a tener que resistir y si te haces el camino más difícil, pues obviamente va a acabar hasta la polla y vas a dejarlo, ¿vale? Por lo tanto, póntelo ciertamente fácil, ¿vale? Y no te agobies ni te satures. Álvaro consiguió de una vez ver que no era necesario hacer más y más y más, sino que lo que había que hacer era asentar las bases principales de mentalidad, de hábitos, y una vez teníamos eso, ya podríamos hacerlo mejor, ¿vale? Por lo tanto, no es más, sino mejor. Ahora podría decir, bueno, Emilio, vamos a ver todo lo que me has explicado, la parte técnica, incluso la parte de mentalidad, sí, está muy bien, lo he escuchado en muchos sitios, tal, pero ¿cómo puedes hacer esto o cómo puedes aplicarlo a nivel práctico? Pues yo te lo explico. Realmente yo utilizo mucho un método, ¿vale? Que lo he ajustado un poco a mi caso y cómo he conseguido que los clientes lo vean de forma más sencilla, y es el método, lo pongo bien en grande además, método 80-20, ¿vale? Cuando vienen las dudas, el si he hecho una cosa me va a repercutir en todos los resultados que voy a tener, si como este tipo de alimento pero no como el otro, pequeños ajustes que eran detalles mínimos que realmente no provocaban nada de negativo ni positivo en exceso para lo que íbamos a conseguir. Por lo tanto, ¿qué es la regla del 80-20? El 80% de las acciones que tú hagas en tu día y en la semana deben ir alineados con lo que estamos buscando, ¿vale? Si estamos buscando un cambio físico, pues obviamente una persona que tiene un buen físico entrena, come de forma saludable, cuida su descanso, pero eso no significa que el 20% restante no pueda salir un poco del plan. Si sales fuera, puedas permitirte una comida pues que a ti te guste más, una pizza, una hamburguesa, un helado, lo que sea, ¿vale? Ese 20% no es para nada relevante, ¿vale? O si un día te vas a descansar 2 horas más tarde o 3, no importa, ¿vale? Porque luego vuelves a ir al plan y a cumplir sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, tenlo claro, ¿vale? El 80% de tus acciones es muchísimo más relevante que el 20% restante, ¿vale? Pero muchísimo más. De hecho, yo recomiendo incluso que os salgáis del plan casi de forma obligada, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú ese 20% que al final no produce ningún tipo de interferencia con lo que buscas, te da cierta libertad mental y lo ves como algo que tú sigues con tu estilo de vida. Si te gusta salir con tus amigos, tomarte alguna cerveza, es decir, no te estás prohibiendo nada, pero a la vez estás consiguiendo resultados, y ahí es cuando hay un cambio completo de mentalidad, porque te das cuenta que para nada debería ser un plan rígido y estricto que no te guste, que estás sufriendo haciéndolo, sino que lo estás viendo como algo flexible y que incluso no ves otra forma de vida. O sea, ya no es que tú irías a entrenar, el comer de tal forma, no, es que tú ya no ves otra forma de vivir que no sea esa, ¿vale? Porque es la que te hace sentir bien contigo mismo. ¿Qué conseguimos con este método? Como he dicho, pues conseguimos libertad, conseguimos confianza. ¿Por qué conseguimos confianza? Porque vemos que realmente ese 20% no es preocupante porque seguimos mejorando. Y eso es una libertad y confianza brutal. Conseguimos también consistencia, ¿vale? Que esta es la parte más fundamental, que sin esto no hay nada en un cambio físico. Si no eres persistente y lo acabas dejando cada 2 por 3, no vas a conseguir cambios realmente notorios. Por lo tanto, si realmente estás disfrutando del plan y aplicando esta regla, vas a poder ser consistente, ¿vale? Y por lo tanto, también vas a tener más resultados. Y es que cuando tenemos ya todo, ¿vale? Tenemos la libertad, ¿vale? A nivel mental, físico, todo. Esa tranquilidad de que aunque nos salgamos un poco del plan, estamos yendo en el camino adecuado. Esa confianza, ¿vale? Porque vemos que realmente estamos obteniendo resultados y eso nos permite ser
consistentes, mantenerlo a lo largo del tiempo, que es lo realmente vital en este tipo de procesos. Cuando vemos resultados, al final toda esta parte de aquí confluye en que es inevitable, pero inevitable que consigas tu cambio. Es que es imposible que no lo consigas, es directamente cuestión de tiempo, porque ya tienes los hábitos, lo has construido todo, tienes las bases y simplemente el tiempo va a ser que dé sus frutos, ¿vale? Por lo tanto, tu físico te va a ver mucho más estético y simplemente va a ser resultado de todo lo que he comentado antes. Resultado de que tienes una buena mentalidad, que eres disciplinado, que cumples, pero que tampoco lo llevas al extremo de sufrir y sentir remordimiento cuando no consigues hacer las cosas al 100% perfecto, ¿vale? Esa es la clave para conseguir tu cambio. Si quieres que te explique cómo funciona este método 80-20, en mi Instagram hablo a diario de cómo lo aplico yo en mi día a día o incluso en casos concretos de mi cliente, como estoy haciendo con el caso de Álvaro. Si quieres que veamos tu caso y cómo podríamos aplicar este método, te doy las herramientas, así que escríbeme en Instagram la palabra método y hablamos por ahí. ¿Por qué Álvaro consiguió su cambio físico y por qué hay otras personas que no logran su cambio físico? Pues voy a ser súper claro y transparente, ¿vale? No es que cambiara su cuerpo y ya está, ¿no? Sino que lo que cambió en Álvaro fue la actitud. Lo primero, confió plenamente en mí, a ciegas, ¿vale? Todo lo que decía lo cumplía, ¿vale? Tenía dudas o preguntas, las hacía, ¿vale? Pero confiaba plenamente en mí y en el proceso. Miles de preguntas y tenía muchas dudas e inseguridades, pero ¿qué pasa? Que preguntaba. Era transparente conmigo, veía realmente qué puntos críticos o débiles tenía para poder potenciarlos y que no cayéramos durante el proceso, y estuvimos ahí los dos mano a mano. Eso fue súper importante. No se dejaba ninguna duda en la recámara, ¿vale? Si tenía alguna duda de por qué entrenaba de X forma o por qué comía X alimento en vez de otro, se lo explicaba. ¿Qué pasa? Que tú de esa forma puedes educar a la persona y la persona entiende que lo que está haciendo tiene un sentido, ¿vale? Si hace cosas sin sentido puede tender a decir, bueno, esto no es muy relevante, voy a hacer esta cosa u otra. Si no, y así coges una inercia que obviamente está haciendo cosas desde la no lógica, ¿vale? Porque lo que tienes que hacer caso es al profesional que realmente ha vivido la experiencia con él mismo y con otros clientes y sabe qué es lo que tiene que hacer y lo que es bueno para ti. También súper importante, se comprometió con él mismo. Él quería ese cambio y iba a conseguirlo, ¿vale? Realmente quería cambiar y así fue. Había transparencia total, ese es el último punto. Como he comentado, no se dejaba dudar, si tenía algún tipo de inseguridad mental, algo que le afectaba en su día a día, lo comentaba conmigo. De esa forma yo puedo retocar el plan 100 veces si es necesario, pero las veces que sea necesario para que esa persona consiga dar un clic y sí o sí ir poco a poco acercándonos más a ese resultado que esperábamos. Por ejemplo, casos de, pues hoy estoy más cansado, Emilio, me lo decía. Si estaba más estresado por alguna situación de la boda, me lo decía, ajustábamos el plan, seguíamos avanzando, pero sabiendo qué ajustes hacer para que no se saturara en exceso. Y nos hartamos a romper barreras mentales, como digo, y miles de mitos del mundillo fitness, ¿vale? Porque obviamente cuando la persona está durante el proceso se acaba interesando mucho y a nivel de consumir redes sociales, vídeos y demás, ve muchos vídeos en relación a eso. Y hay miles de opiniones, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero ¿qué pasa? Que fuimos rompiendo poco a poco, porque él quería saber el porqué de las cosas, muchos de esos mitos, y eso le hizo avanzar e interesarse aún más por este mundo y acercarse más a su cambio. ¿Y por qué hacía Álvaro tantas preguntas? ¿Y por qué era tan como él pensaba que era, ¿no? Que me decía que era un pesado, que nos enviábamos audios de, yo que sé, parecían podcasts, 3, 4, 5, 6 minutos. Y bueno, las llamadas ya ni os cuento, las llamadas de horas incluso. ¿Por qué era tan insistente, digamos, Álvaro? Porque quería cambiar. Es que realmente quería cambiar. Él necesitaba dar ese paso, necesitaba verse mejor, sentirse con más energía, con mucha más confianza, y como realmente lo quería, realmente lo ha conseguido. Y ahí podéis ver, dejaré sus fotos para que veáis que realmente todo está en la mente, todo está en la actitud que una persona tiene frente a un problema o alguna situación temporal de su vida, ¿vale? Todo eso. Y es que ahora te hago a ti una pregunta. ¿Realmente tú deseas cambiar? ¿De verdad? ¿Te lo has planteado? Si este es tu caso y de verdad quieres cambiar, escríbeme la palabra cambio en Instagram, lo dejaré por aquí, @guadayjunior, o también en los comentarios del propio YouTube. Si tienes alguna duda también, hazlo. Y si realmente estás comprometido con ello, te aseguro que suscribirte a este canal te va a facilitar mucho el proceso, ¿vale? Porque doy muchos consejos,
tipos de entrenamientos, de qué hay que comer, qué no hay que comer, según la etapa que estés buscando, ganancia de músculo, pérdida de grasa, todo lo voy subiendo aquí semanalmente. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo si te has quedado hasta el final y te ha molado. Y nada, si realmente deseas cambiar, también tienes en la descripción un formulario, ¿vale? Rellénalo y agendamos una consulta totalmente gratuita para ver tu caso y ver si puedo trabajar realmente contigo y ayudarte. Y nada, espero que vaya genial vuestra semana, vuestro mes, vuestro año y nos vemos directamente en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.